Comunicación científica, hipótesis y variables. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Comunicación científica, hipótesis y variables. Una etapa de la investigación es precisamente el desarrollo de proyectos en el cual tenemos que plantear alguna observación, medición, etcétera, de algo que estamos planteando. Esto es, las hipótesis o los supuestos del proyecto. La recopilación de la información que va a permitir probar esa hipótesis o supuesto. El análisis de la información recopilada, el probar las hipótesis y los supuestos planteados y el trabajar con las hipótesis de cada proyecto. La formulación de las hipótesis del proyecto, tenemos que buscar o tenemos que cuidar el planteamiento del investigador o auditor, con base en sus conocimientos previos sobre el tema, lo que formula como teoría el comprobarse durante el desarrollo del proyecto. Esto debe comprobarse y demostrarse mediante un método científico aprobado por la comunidad científica, si esta hipótesis es cierta o es falsa. El método o proceso y diseño de la investigación nos lleva a probar la hipótesis. Nos permite contrastar o comparar las hipótesis propuestas con la información real obtenida del proceso de recopilación de datos. La formulación de la hipótesis del proyecto. Esto nos permite plantear el manejo de variables y con esto la recopilación de la información. Nos permite la búsqueda de los datos que permitan confirmar o refutar esa hipótesis. Y además, el científico debe probar que esa hipótesis que planteó, esa respuesta anticipada a un problema basado en una teoría de investigación, ¿es correcta o no es correcta? Puede ocurrir los dos casos. La hipótesis se acepta o simplemente la hipótesis se rechaza. El método o proceso y diseño de investigación nos lleva también a trabajar con estas hipótesis. Y los resultados se pueden expresar a través de porcentajes o con relación a la media, moda y mediana, que son medidas de tendencia central en los estadísticos de los datos obtenidos para los procesos de investigación. La hipótesis de investigación. La hipótesis es una respuesta o solución tentativa al problema de investigación que por muy alto grado de fundamentación teórica y empírica tiene altas probabilidades de ser verdadera, y es lo que se plantea como hipótesis. Algo que creemos con base en nuestras investigaciones que es verdadera. Todo el conocimiento científico está constituido por hipótesis, por lo que siempre tiene carácter probabilístico. No existen verdades definitivas en la ciencia. No todos los problemas de investigación requieren de hipótesis. Los problemas descriptivos y técnicos pueden tenerlos, pero no es imprescindible. Con respecto a la hipótesis de investigación, vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, durante toda esta presentación voy a estar haciendo algunos ejemplos para tratar de definir algunas características de lo que puede llegar a ser una hipótesis en varias áreas del conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la principal causa de disminución en la recaudación fiscal durante el periodo de pandemia en México? Bueno, las causas principales de la disminución en la recaudación fiscal en el periodo de pandemia en México puede ser la reducción de personas físicas declarantes por pérdida de empleos formales, la muerte de contribuyentes durante el periodo de la pandemia,
la reducción de impuestos en el periodo de la pandemia o la reducción del pago de impuestos por quiebra de pequeñas y medianas empresas durante el periodo de la pandemia. La función de la hipótesis contribuye a organizar la investigación y son el punto de partida para determinar las variables, indicadores y los instrumentos que se requieren para obtener los datos de la investigación. Generaliza los conocimientos alcanzados sobre el fenómeno. Al formular las hipótesis se resume y se tiene en cuenta todo el conocimiento que se tiene del objeto de estudio. El análisis de los datos empíricos y de los conocimientos teóricos disponibles constituyen los fundamentos de las hipótesis. Las hipótesis, entonces, las vamos a tener clasificadas en función de varias estructuras. Por ejemplo, vamos a tener la hipótesis derivada, que pueden tener los siguientes roles. Constituyen un análisis de la hipótesis principal y pueden explicar un aspecto principal de la misma. Constituyen una inferencia en la principal del tipo: si la hipótesis, por ejemplo, H1 es verdadera, entonces se puede plantear la hipótesis H2, la cual es consecuentemente también verdadera. Y así sucesivamente, ¿no? Con respecto a las hipótesis de investigación, los requisitos o características de las hipótesis requieren de una fundamentación teórica y empírica. Son avaladas por teorías anteriores y por datos empíricos, basados en experiencia. Tenemos formulaciones adecuadas. Deben responder al problema. Las variables deben ser precisas. O sea, la hipótesis siempre va a depender de variables. Gramaticalmente debe de ser correcta. No puede tener ambigüedades la gramática utilizada en la hipótesis. La capacidad de predicción, no necesariamente en las descriptivas. Permite pronosticar cómo se va a comportar un objeto de estudio en el cual estamos trabajando. La contrastabilidad puede ser empírica, basada en experiencia, y permite derivar datos para su comprobación. Las hipótesis de investigación las podemos trabajar en varios tipos de hipótesis según su tipo de conocimiento que postula. Por ejemplo, hipótesis descriptivas, simples o llamadas univariadas. Las mejores universidades se encuentran en la capital del país. Es una hipótesis que tenemos que demostrar. Otra, las correlacionadas. A mayor nivel educacional, mayor esperanza de vida. Son hipótesis que habrá que probar. Hipótesis explicativas. Hipótesis causales. Puede ser bivariadas o multivariadas. Siempre son correlacionales. De ahí que las hipótesis correlacionales pueden ser descriptivas o explicativas. Las hipótesis causales o bivariadas, a donde intervienen dos variables, ¿sí? El grado de instrucción de los padres es uno de los principales factores que influye en la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo formal. Por ejemplo, si hablamos del grado de instrucción de los padres y del nivel económico de los padres, tenemos dos variables que nos van a afectar para influir directamente en la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo formal. Las hipótesis de investigación también son hipótesis causales multivariadas. Esto es, involucran a más de dos variables. Los factores principales que influyen en el pago de impuestos son la reducción del número de empleados formales, la quiebra de pequeñas y medianas empresas
el inadecuado asesoramiento fiscal para el cumplimiento de las obligaciones. Otro detalle son hipótesis de investigación, como los principios para valorar las relaciones de causalidad. El principio de la sucesión temporal de la causa y el efecto. La causa es anterior al efecto. Siempre, forzosamente, una causa genera un efecto hacia el futuro. El principio del nexo genético. La causa no solo es anterior al efecto, sino que lo genera, lo produce. El principio de carácter necesario en un nexo causal. Bajo las mismas circunstancias, las mismas causas producen los mismos efectos. No siempre la relación causal es excluyente y definitiva, por ello es preciso determinar el tipo de condición que relaciona a las variables, tipos de condicionamiento en las hipótesis causales, necesaria, insuficiente, alternativa. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Por ejemplo, en una hipótesis de investigación, la condición necesaria es una circunstancia, por ejemplo, C, una causa, en cuya ausencia el fenómeno E no puede ocurrir. Si una persona no tiene 18 años, no puede votar. Eso es una obligación constitucional. Solo pueden votar las personas mayores de 18 años, mayores iguales a 18 años. Si no hay carbono, no puede haber vida. Eso es algo biológico, natural e incluso químico, porque para poder generar las moléculas de la vida que conforman las paredes citoplasmáticas, las células, los organelos y demás, se requiere de carbón para las estructuras que forman esas partes. La expresión formal, si no C, entonces no E. Esa sería la condición necesaria. Tiene que cumplir una condición para lograr la otra. La condición suficiente es una circunstancia C causa en cuya presencia el fenómeno E efecto debe ocurrir. Los ejemplos son: si un alumno tiene más del 30% de inasistencias, no tiene derecho a examen. Si estamos afiliados a ISEMIN, entonces, o más bien tenemos derecho a la atención médica en el hospital. Es una condición suficiente. No quiere decir que la vayamos a tener, sino que tenemos ese derecho. Lo podemos aplicar o no porque tenemos una condición suficiente. La expresión formal sería si C, entonces E. O sea, si ocurre C, puede ocurrir tal vez E, pero no necesariamente. La condición contribuyente de las hipótesis de investigación es la circunstancia C causa que incrementa la probabilidad de que ocurra E. Por ejemplo, la utilización de tecnología de avanzada en la producción es un factor primordial para obtener una buena competitividad en costos. Bueno, eso se espera, siempre y cuando se esté haciendo un uso apropiado de ese recurso. La expresión formal, si C, entonces es más probable que, no quiere decir que se vaya a dar, pero es más probable. Condición alternativa. Es una circunstancia C, causa, de un número de circunstancias en cuya presencia es probable que ocurra el fenómeno E, efecto. Si un grupo de estudiantes asiste diariamente a clase y estudia varias horas al día de forma independiente, entonces tendrá alta probabilidad de aprobar sus cursos. La expresión formal sería:
Si se cumple la condición 1, la condición 2, la condición N, o sea, todas las calificaciones, entonces es probable que se cumpla E. ¿Sí? O sea, es probable que el alumno apruebe, cumple todas las demás condiciones. Hipótesis técnicas. Son aquellas que se requieren en la eficacia o eficiencia de una técnica, procedimiento o producto. Un ejemplo es si aumenta a 5 horas semanales el tiempo del curso de métodos de estudio, manteniendo la estructura actual del programa, se producirá una importante mejora en el rendimiento de los alumnos en todas las asignaturas. Vamos, tipos de hipótesis. Las hipótesis pueden ser de investigación, pueden ser nulas o pueden ser alternativas. En ocasiones la cantidad de la complejidad de las observaciones que es necesario llevar a cabo para comprobar las hipótesis plantea la conveniencia de establecer, además de las hipótesis de investigación, las nulas o las alternativas, que pueden ser más fáciles de verificar que la propia hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación HI. Los alumnos de alto rendimiento tienen una alta motivación por la carrera. Es una hipótesis de un alto, más bien directa. Una hipótesis nula basada en ese ejemplo niega a HI, esto es, los alumnos de alto rendimiento no tienen una alta motivación por la carrera. Esa es una hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, también tomando en cuenta ese ejemplo, los alumnos de alto rendimiento tienen una baja motivación por la carrera. Entonces ya estamos hablando de hipótesis, ¿cómo se llama? De investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Las estadísticas. Las estadísticas para lo que son las pruebas de la hipótesis se pueden utilizar no solo como posibilidad para trabajar en investigaciones en enfoques cuantitativos y suponen la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. La estructura de la hipótesis. Estas estructuras de las hipótesis son unidades de análisis. Conforman los objetivos de investigación sobre los que, sobre qué o a quién trata el estudio. Son, por tanto, portadoras de las variables. Todas las hipótesis deberán portar las variables. Entonces debemos entender qué son las variables. Las variables son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas de las unidades de análisis que son objeto de estudio. Constituyen conceptos que reúnen dos características fundamentales, rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta y que por tanto permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. Tienen la propiedad de poder variar y ser medibles, mensurables, de alguna forma, desde la manera de clasificación hasta el mayor nivel de medición que sea posible alcanzar como la cuantificación. Los ejemplos de los elementos de las hipótesis, vamos a ver algunos ejemplos aquí. Hipótesis. Si los ciudadanos tienen un bajo nivel educativo, entonces habrá un bajo nivel de desarrollo económico en el país, por ejemplo. Las unidades de análisis, los ciudadanos del país, la economía del país, las variables, los niveles educativos de los ciudadanos, los niveles de desarrollo económico del país. Hipótesis. Hipótesis de investigación. La hipótesis, la calidad de las relaciones familiares es un factor importante en la propensión del alcoholismo de las personas mayores de 40 años.
Las unidades de análisis que vamos a estudiar con esta hipótesis, pues van a ser las personas mayores de 40 años que conformarían parte de la población de estudio, pero también estaríamos hablando de los familiares de las personas mayores de 40 años. Esto conformaría toda mi población de estudio, los familiares y las personas. Son unidades de análisis. Las variables que vamos a tomar en cuenta ahí es la calidad de las relaciones familiares y la propensión al alcoholismo de las personas mayores de 40 años. Las hipótesis, entonces, un ejemplo más es el conocimiento de las obligaciones de importación aduanera. Permite reducir el pago de multas por incumplimiento durante la importación de productos no declarados en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las unidades de análisis que vamos a tener son los pasajeros que arriban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también tenemos que analizar los equipajes de los pasajeros que arriban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las variables entonces que vamos a cuidar ahí es el acompañamiento para la preparación de la declaración de los productos en el equipaje de los pasajeros que arriban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el pago de las multas por la declaración inapropiada de productos de importación en el equipaje de los pasajeros que arriban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.